Hola, muy buenas a todos. Soy Gun de Comics y hoy os traigo curiosidades del capítulo 1151 de One Piece. Y yo creo que, como todos podemos ver, se está preparando la jugada de Reversi. Obviamente, la segunda por parte de Luffy, claro. La segunda en total, ya que la primera ha sido de Imo. Bien, vamos allá. Vamos a hablar, como siempre, un poco del Reversy como cronómetro, que creo que es lo que se está dando, y el motivo es este. Aquí veis el tablero de Reversy, y la primera, la situación es similar, a mí me recuerda al menos a Wano, como crono base o explicación de las jugadas que se van a ir dando. ¿Vale? Si nos vamos a Wano, ahí estaban jugando algo, que como veis no están en las casillas sino en las intersecciones, y si no me equivoco, cada 1000 jugadores, o sea, cada 1000 luchadores era una de las canicas que veis ahí. Es decir, el 27.000 por un lado y el 5.000 por otro. Bien, por otro lado, el ejemplo de vertical que vimos en el 1050 y hoy o esta semana hemos visto la jugada en diagonal. Si nos fijamos, aquí vemos una vertical con Dory y Broggy en los extremos y en esta semana podemos ver cómo le han atrapado en diagonal. Yo creo que poco más hay que decir. Y pensando un poco en Bonnie, Bonnie si puede imitar al Gear 5 de Luffy, porque lo hemos visto anteriormente, si se pusiese en los extremos junto con Luffy, ¿podría hacer un efecto similar? Yo simplemente la pregunto por lo que pudimos ver en Egghead. No tiene por qué darse, pero desde luego podría quedar bastante gracioso, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora un poco del caballero sin cabeza y ahora veréis el por qué. Aquí tenemos la conversión híbrida de Killingham, bastante chula, la verdad. Y bueno, aquí vemos que está diciendo que va a desatar la furia sin límites con los MMA cuando hace referencia a, a sus seres invocados, por así decirlo. Y bueno, Gillingham parece un Yojin por los dientes, pero fijaos luego en la cara en primer plano y cómo Christopher Walken también tiene en Sleepy Hollow ese mismo detalle de los dientes. No tiene por qué ser un Yojin, pero la verdad es que por los dientes se parece. Ahora bien, esta referencia yo creo que también está a vista, ¿vale? Esta es la alusión al jinete sin cabeza. Y luego fijaos también lo que está diciendo Imu o Gunko, o esta combinación que hay, dice que sus pesadillas creadas, pues están creadas con malicia. Obviamente, ella, perdón, Gillingham no, Gunko como Imu, pues le ha echado, digamos, el extra de malicia. Pero fijaos en la palabra pesadillas, ¿no? Si tú tienes un personaje del folclore celta y germano, desde luego bastante malicioso, sí que te puede parecer una pesadilla. Ahora voy a hablar un poco también de él, un poco más a fondo, no mucho. Y bueno, pues esta imagen que veis de portada de fondo es una carátula, o sea, la carátula o la imagen principal de la película Sleepy Hollow. Vamos a hablar entonces ahora de ello. Mantenemos un poco la imagen. Y bueno, en Irlanda, o también aparece un poco en Escocia y demás, es conocido como Dulanham. Y el Dulanham, la verdad es que ya de por sí significa sin cabeza. Hay otras versiones en las que no tiene por qué ser un jinete, pero desde luego la más común es esta. Apariciones, pues por ejemplo en la leyenda artúrica, como Sir Gawain, el Caballero Verde, pues está redactado en el siglo XIV, bastantes siglos más allá de cuando se da la leyenda artúrica, pero lo que sí que quiero reflejar más o menos es que en esta historia es, bueno, ya de por sí Caballero Verde, algo que puede ser referéndum, pues puede referirnos un poco a algo fangoso, y de hecho la piel del Kree muchas veces es verde, pero Vertilax, que si no me equivoco es el caballero con el que lucha Seiko Wayne, pues resulta que aparece como
casi informe, algo que puede, bueno, por supuesto de color verde, y que nos puede resultar un poco familiar a algo fangoso y verde, pues a un pantano, ¿no? Más o menos algo así. Pues resulta que empiezan a luchar Sir Bertilax, que si no me equivoco es como se llama este caballero verde, pues resulta que le corta la cabeza, empiezan a retarse y es lo que dice, ¿no? Córtame tú, si no lo consigues, ya lo haré yo. Pues Gawain le corta la cabeza y parece ser que no muere. Y luego hay una réplica. Tampoco muere en este caso porque no le consigue cortar la cabeza, pero fijaos que ya es de las pocas en las que en la leyenda artúrica se nos habla de la decapitación. Luego también tenemos a los hermanos Grimm con dos cuentos en las que una se da en Dresde y otra se da en Brunswick, que son las zonas de Baja Sajonia en Dresde y Sajonia en Brunswick. Y por último, también, este ya si no me equivoco es americano, tenemos al autor Washington Irving, que es el autor de Sleepy Hollow, vamos, en la novela en la que se inspira Sleepy Hollow, escrita en 1820. Vamos a hablar un poco de los rasgos y lo primero, sonrisa de oreja a oreja. Yo creo que esto está clavado en la imagen que hemos visto. Ojos negros. Bueno, pues esto a lo mejor no está tan claro. Siguiente, brillo. Yo no sé si brillará luego o darán esa incandescencia en el manga o en la animación, pero desde luego si le damos esos detalles dorados, me refiero por el Kirin, puede que tenga cierto toque. Y el hecho de estar putrefacto, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Un cuerpo casi informe, medio putrefacto y demás, que también puede referirse, por ejemplo, con la historia de Sir Owain y el Caballero Verde. Por parte de los hermanos Grimm, por ejemplo, lleva un cuerno para avisar de que va a atacar y que además, en el segundo cuento, en el que se da en Brunswick, también es llamado como cazador salvaje. No sé si habéis visto también o sois seguidores de Rammstein, pero tiene una canción llamado El Jinete o algo así, y también hablan precisamente de este jinete sin cabeza. Y para terminar, con Washington Irving, decir que mencionan que es un mercenario hessiano. Hay una provincia o una zona de Alemania que se llama Hesse o Hesse y pues sería de allí. Y de forma general, pues que está decapitado. Hay veces que con cañón, otras veces con una espada, con un hacha o lo que sea, pero siempre decapitado. Hay veces que lleva la cabeza del propio jinete él mismo con la mano derecha o con alguna de las manos, pero lo importante es eso, que está decapitado. Bien, segundo detalle, han hablado de Harald y yo creo que en este caso descartaría que fuese traidor, ya que en este caso, como veis también ahí, Gunko Imu dice que se ve cómo se queja de la cagada de quién, de Harald. Em, yo creo que Harald, obviamente, como rey, pues haría todo lo conveniente para su país y desde luego, cuando la decisión por parte de Imu o no son sus caballeros divinos, pero el Gorosei o alguien cercano, pues da la misión de transmitir algo y no le gusta al propio rey del país, pues obviamente se opondría. Y poco más, vamos a hablar ahora de Mosa y... Uy, sí, de Mosa y Yarul. Ahí veis el Dendemushi y a Yarul en uno de las viñetas, pero vamos con Mosa. Mosa significa amabilidad en japonés. No sé si coincide al menos con los kanji, pero yo lo he buscado así un poco malamente y es lo que me pone. Además, la única posibilidad que le dan. Siguiente, la barba es verdad que se parecen y que la situación en ambos casos es difícil. Uno, porque se supone que va a luchar contra los Onis azul y rojo y el otro no se sabe muy bien por qué, pero ahí lo dejo, ¿no? Y
esto es lo que yo creo, por lo que Mosa no es Yarul. Hay gente que lo ha dicho y por eso lo he puesto, pero fijaos, si nos pone, o sea, si tú pones alrededor de la gente o sospechosamente a moverte por ahí con un Dendemushi y la gente, los aldeanos te pueden ver hablar con el Dendemushi, lo más seguro es que sospechen de ti. Si lo hace en el momento en el que me estoy imaginando, que es cuando está rodeado de gente, de los propios gigantes y aldeanos de Elbaf, a mí no me daría, digamos, motivo para que esté pensando de forma estratégica si fuese el traidor, lo cual me lleva a descartarlo. Y bueno, pues vamos a ver un poco también las reacciones en general que se han dado y la puesta en marcha. Por un lado, como todos se ven, pues se ha comentado lo de que si era el tercero y él dice que no, que es el segundo, lo cual es un paralelismo a las rabietas que de vez en cuando dan entre Zoro y Sanji. Siempre es verdad que se van a dar una práctica igualdad entre ellos, pero me refiero entre Sanji y o sea, entre Zoro y Sanji por un lado y Gavan y Rayleigh por otro, pero si os dais cuenta es el mismo comportamiento infantil, ¿no? Obviamente también la cara de asombro que tiene Luffy, que no lo he mencionado. También tenemos la información que aquí no ha aparecido, no aparece en viñeta, pero que sí que sabemos que se le ha dado bastante bien a fondo el propio Chopper. Y por último, el inminente, y esto sí que hace referencia a la viñeta que veis abajo, inminente ascenso al mundo solar desde el inframundo. No sabemos cómo, claro, pero supongo que sea con las embarcaciones voladoras que tienen. Si es que todavía pueden volver a utilizarla, lo mismo manejan otra cosa. Bueno, pues hasta aquí. Si os ha gustado el contenido, dadle un like, suscribiros y darle a la campanita. Así que sin más dilación, pues hasta la próxima. Chao.